Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 1 de noviembre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones para que ustedes y yo, desechando toda malicia en nuestra vida, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra, así no nos engañemos a nosotros mismos, porque cuando escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos por obra, nos engañamos a nosotros mismos, dice Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice allá en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté viva, operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros los creyentes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría, para que, iluminados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, digan con mentiras toda clase de mal contra vosotros, por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande. En los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy la iglesia celebra el Día de los Santos. Tenemos en este ciclo del año, ciclo B, tenemos el Evangelio del día de hoy, tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del versículo 1 al 12, las bienaventuranzas. Ahora, ¿qué es ser santo? ¿Qué es la santidad? ¿Qué es ser santo? Ser santo
quiere decir que vivimos en gracia de Dios. Ser santo no quiere decir que no cometemos pecado. Ser santo quiere decir que luchamos por evitar toda ocasión de pecado y por evitar cometer toda ocasión de pecado y por exponernos al pecado y estar más cerca de Dios, como dice en Efesios 2:19, estando en gracia de Dios, ser esos familiares de Dios, estar cercanos a Dios. Eso es ser santos. De hecho, Dios quiere que todos seamos santos. Levítico capítulo 19, versículo 2. Sean santos porque yo, Yahvé, soy santo. En la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 16, San Pedro nos recuerda esto. Dice que tenemos que buscar nuestra santidad, porque Dios es santo. Ustedes y yo también tenemos que ser santos. ¿Se dan cuenta cómo la santidad es algo básico de todos los cristianos, que nosotros podamos buscarla, que nosotros necesitamos alcanzar a la santidad? De hecho, Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, procuren la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Y cuántos dicen, yo no creo en los santos? Mi hermano y mi hermana, si tú no crees en los santos, no crees ni en el mismo Dios, porque Dios es santo. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces es algo muy ignorante, y ignorante no es un insulto, es algo muy ignorante decir yo no creo, yo creo en Dios pero no creo en los santos. Dios es santo y Dios quiere que todos seamos santos, incluidos tú y yo. Ahora, ¿por qué la iglesia? Ahora, hay santos que están ya en la presencia del Señor, santos que se están purificando y santos que aún hay en la tierra, que tratan y se esfuerzan por vivir una vida de santidad. A los santos que ya gozan de la patria celestial, de ahí donde todos somos ciudadanos, como dice allá en Filipenses capítulo 3 del versículo 20 al 21, del cielo, a ellos, en ellos los recordamos hoy, 1 de noviembre. A los que están en un proceso de purificación, la iglesia lo llama el purgatorio, a ellos se les recuerda se les dedica el día del 2 de noviembre. Y a todos los que están en la tierra, a todos los que estamos esforzándonos por llegar a la santidad todos los días. Así es. Entonces, hoy vamos a hablar de los santos que ya están junto a la presencia del Señor y que pueden interceder por cada uno de nosotros. Por ejemplo, les voy a hablar con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para que quede claro. Primeramente, les voy a les voy a dar una enseñanza para que ustedes, de pronto hay personas nuevas y no siguen las enseñanzas que siempre subo, entonces vamos a ponerle así fácil para que entiendan. En la creación del mundo, cuando Dios hace todas las cosas, y luego crea al hombre, Génesis capítulo 2, versículo 7, lo hace de barro, en sus narices sopla su espíritu, le da el espíritu de Dios, que es el aliento de vida. De modo que nosotros somos, nuestro cuerpo es hecho de barro, de tierra, y ese aliento de vida, que es el espíritu de Dios, es lo que nos da vida. Tenemos, o sea, nuestro cuerpo que es de barro, y tenemos el espíritu de Dios, que es el que nos da la vida. Y ese espíritu de Dios, que es el que nos da la vida, ese es inmortal, ese nunca muere. Sabiduría capítulo 2, versículo 3, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, iguales a Él, nos hizo inmortales. Nuestro cuerpo muere, lo entierran en el cementerio y se tragan los gusanos. No importa cuántas cirugías tengan los que se hacen cirugías, se lo van a tragar los gusanos. Mas el espíritu, dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, vuelve el polvo a la tierra y el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Entonces, cuando uno muere, el espíritu vuelve a Dios. Y los espíritus de los justos que han alcanzado su purificación, que han vivido una vida de santidad, ellos están con Dios. Para empezar desde allí. Ahora, por ejemplo, podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 28, del versículo 12 al 16, por allá donde Saúl se va, allá donde
esta señora que invocaba espíritus, digamos así. Y le sale y le invoca a Samuel. Samuel habla con Saúl y le dice que Dios le ha quitado el trono porque Saúl había desobedecido, había hecho algo que no le agradaba a Dios, por allá en el primer libro de Samuel capítulo 13. Bueno, entonces, en el primer libro de Samuel capítulo 28 del versículo 12 al 16, Samuel, que ya había muerto, él está hablando con Saúl. Se dan cuenta que él está vivo. Él no ha muerto. Entonces, aquí vemos cómo ellos pueden interceder. También vemos, por ejemplo, en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 15, del versículo 12 al 14, el profeta Jeremías, aún de muerto, ya había muerto, y sigue pidiendo por el pueblo de Israel. Entonces aquí vemos cómo los que ya han muerto pueden pedir por el pueblo de Dios. Igualmente que los vivos. Por ejemplo, Moisés. Por ejemplo, empecemos desde Abraham. Abraham, cuando vivo, él intercedió ahí él intercedió en el capítulo 18, en el capítulo 19, intercedió también. Moisés intercedió numerosas veces. Desde Éxodo capítulo 8 en adelante, Moisés le daba el mensaje de Dios al faraón. El faraón endurecía su corazón. Dios mandaba las plagas. Recuerdan, eran 10 plagas. Y el faraón llamaba a Moisés para que interceda ante Dios. Entonces, si ven como la intercesión es de los amigos de Dios, de los que están cercanos a Dios, es muy importante. Por ejemplo, en Números 11:2, también Moisés vuelve a interceder por su pueblo. Números capítulo 21, del versículo 4 al 9, Moisés vuelve a interceder, y en numerosas veces. Tanto los vivos pueden interceder, los vivos que viven en gracia de Dios. No cualquier persona puede hacerse amigo de Dios, sino quienes se esfuerzan por obedecer al Señor. Moisés era considerado amigo de Dios y él intercedía por su pueblo. Entonces, y de hecho, ya que estamos hablando de los vivos, en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1, San Pablo nos dice a todos que debemos de orar, de interceder los unos por los otros. Muy importante eso. Entonces, se dan cuenta cómo estando vivos se puede interceder. Y Dios escucha en especial a aquellos que están a sus familiares, como dice Efesios 2:19, a los que están más en gracia de Dios, a los que viven más una vida de santidad, porque eso es lo que Dios quiere. Levítico 19:2, sean santos porque yo soy santos. Entonces ahí hablamos de los vivos. Ahora, de los que ya han muerto, entonces, como les explicaba, Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 28, del versículo 12 al 16, Samuel, que ya había muerto, él viene y le trae su mensaje a Saúl. También Jeremías, el profeta Jeremías, que había muerto, segundo libro de los Macabeos, capítulo 15, del versículo 12 al 14, él ora por su pueblo. También Eliseo hacía grandes obras mientras él estaba vivo y también luego que murió. Por ejemplo, escuchemos Siracías capítulo 48 vamos a leer desde el versículo 12 al 14. Cuando Elías fue arrebatado en el torbellino, Eliseo se llenó de su espíritu. Durante su vida, ningún príncipe lo hizo temblar. Nadie pudo dominarle, nada era imposible para él. Hasta en el sueño de la muerte, su cuerpo profetizó. Durante su vida realizó prodigios y después de muerto fueron admirables sus obras. Entonces, si ven como Eliseo, él aún de muerto, él hacía obras. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice: vuelve el polvo a la tierra, vuelve el espíritu a Dios, que fue quien lo dio. Y también, por ejemplo, allá en Mateo capítulo 17, del versículo 1 en adelante, Marcos capítulo 9, del versículo 1 en adelante, cuando la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, él se encuentra con Moisés y Elías. Elías había sido llevado vivo,
segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 12, dice que Elías fue llevado al cielo en carros y caballos de fuego. Moisés había muerto. En Deuteronomio, capítulo 34, del versículo 4 en adelante, nos dice la palabra de Dios que Moisés había muerto. Entonces, cuando la transfiguración de Jesús, Marcos capítulo 9, Mateo capítulo 17, del versículo 1 en adelante, Jesús se encuentra hablando con Elías, que había sido llevado vivo al cielo, y también con Moisés, que había muerto. Entonces nada más es para que se den cuenta que el cuerpo muere, a Moisés lo enterraron, mas él estaba hablando con Jesús. El espíritu sigue viviendo, el espíritu no muere jamás. ¿Ok? Muy importante, muy importante, muy importante, muy importantísimo esto. Entonces, en el Evangelio de hoy, en las bienaventuranzas, entonces vemos cómo Jesús viene a decir: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esos son los santos, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Entonces, aquí vemos las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña. Entonces, y esas bienaventuranzas es a las cuales todos debemos de esforzarnos por llegar, por alcanzar, para que cuando el Señor nos llame a su presencia, podamos ir a gozar de la patria celestial. Allá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 nos dice la palabra de Dios que cuando esta morada terrenal se acabe, cuando nuestra vida se acabe en este mundo, que estamos de forasteros, en este mundo, en cualquier país que estemos, estamos de forasteros. En la primera carta de San Pedro capítulo 2, versículo 11 nos dice que somos forasteros o migrantes. Nuestra patria celestial, somos ciudadanos del cielo, dice Filipenses 3:20. Somos ciudadanos del cielo y allá queremos llegar. Y quienes han logrado la bienaventuranza, quienes han logrado vivir una vida de santidad y han vivido en gracia de Dios, ellos son los santos, que ellos están en el cielo. Ellos están en el cielo y pueden, de hecho, orar por nosotros, como ya les mostré en el Antiguo Testamento con algunas citas. Ahora, en el Nuevo Testamento les voy a mostrar que ellos están en el cielo. Vamos a ver en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 23. Y luego les voy a mostrar cómo es que ellos escuchan nuestras oraciones y cómo es que ellos pueden pedir por nosotros, pueden rogar. A ver, Hebreos capítulo 12, versículo 22 en adelante, dice: vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión. ¿Qué será el monte Sión? Vamos a ver. Ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Ok, el cielo, está hablando del cielo. Y a miriadas de ángeles en el cielo, hay miriadas de ángeles. Reunión solemne y a la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, a los que se portaron bien, los que hallaron gracia ante Dios, los que pertenecían al Antiguo Testamento. A Dios, juez universal, a Dios que es amor, pero que también es juez universal, está en el cielo. Y vamos a ver quién más está en el cielo. Escuchen. Y a los espíritus de los justos llegados
ya a su perfección. A los espíritus de los justos que han llegado ya a su perfección, que se han purificado, que han logrado lavar sus vestiduras. Vamos a ver ahorita en este momento. Entonces se dan cuenta como en el cielo está Dios, los ángeles y los espíritus de los justos. Se dan cuenta como el espíritu no muere. Eclesiastés 12:7. Vuelve el polvo a la tierra, vuelve el espíritu a Dios, que fue quien lo dio. Ahora vamos al libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía, ese era el versículo 7. El versículo 9, Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios. Si ven que las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios están en los cielos y están vivas, están hablando. Escuchen. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con fuerte voz: ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Entonces se dan cuenta que ellos están vivos. Entonces no es que con la muerte se acaba todo. Incluso el rico Pulón, allá en Lucas capítulo 16, versículo 27, él intercede por sus familiares que están en tierra y le dice al Padre Abraham, entonces manda que Lázaro moje la punta de su dedo en agua, manda que Lázaro a mis hermanos, tengo hermanos todavía que están vivos para que no vengan acá. No sé si venga como pide para que se haga algo por sus hermanos que están vivos. Él que está en el infierno, ¿cuánto más los que están en el cielo con Dios? Entonces, vamos a ver Apocalipsis capítulo 5. Vamos a leer el versículo 8. Apocalipsis capítulo 5, vamos a leer el versículo 8. Cuando tomó los 4 vivientes y los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes que son las oraciones de los santos. Si ven, entonces las copas de oro llenas de perfume que están en el cielo son las oraciones de los santos, que nosotros no les adoramos a los santos. Mateo 4:10 dice que tenemos que adorar solamente a Dios adorarás. Entonces, ¿qué hacemos con los santos? Les respetamos o les recordamos con respeto, se llama veneración. Muy importante. O dulía, ¿ok? Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Dice: otro ángel vino y se puso junto al altar con un badil de oro. En el cielo están los ángeles. Muchos de ellos tienen acceso a la gloria de Dios. Y miren cómo pasa. Por ejemplo, hay en Tobías capítulo 12 del versículo 15 al 16, cuando el ángel Rafael se le presenta a Tobías y se revela quién es, y él les dice: yo tengo acceso a la gloria de Dios. Entonces, miren los ángeles que tienen acceso a la gloria de Dios, lo que pasa con las oraciones de los santos. Esto es muy importante que entendamos. Ya sabemos que los santos, los espíritus de los santos están en el cielo. Ya sabemos que los santos pueden rogar por nosotros. Ahora vamos a ver cómo es que sucede con esas oraciones que ellos ruegan por nosotros. ¿Quién los presenta ante Dios? Dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Otro ángel vino y se puso junto al altar con un badil de oro. Se le dieron muchos perfumes para que con las oraciones de los santos los ofreciera
ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono. Entonces, si ven, el ángel toma las oraciones de los santos con otros perfumes, los ofrece ante el trono. Otro ángel vino y se puso al altar con un badil de oro. Se le dieron muchos perfumes para que con las oraciones de todos los santos los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono. Y por mano del ángel subió delante de Dios el humo de los perfumes con las oraciones de los santos. Entonces el ángel tomó las copas llenas de perfumes, que esos perfumes son las oraciones de los santos, y los elevó ante el trono de Dios. Y a Dios le llegaron las oraciones de los santos. Esas son las oraciones que nosotros le pedimos a los santos que están cerca de Dios, que rueguen por nosotros. Ellos no son dioses, ellos nos ayudan a rogar a Dios por cada uno de nosotros. Dice, versículo 4, Apocalipsis 8:4, y por mano del ángel subió delante de Dios el humo de los perfumes con las oraciones de los santos. Entonces, eso es lo que los santos hacen por nosotros. Por eso nosotros los veneramos, los recordamos con respeto. Ahora, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, nos habla de que 144,000 van a entrar en el reino de los cielos. 144,000 vírgenes que no se han manchado, o sea, que no han tenido relaciones. En Apocalipsis capítulo 7, vamos a ver, Apocalipsis capítulo 7, vamos a leer el versículo 4. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 dice, y oí el número de los marcados con el sello 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, 12,000 de cada tribu. Pero esto no es literal, esto es simbólico. 144,000 es 12 por 12. 12 es un número escatológico perfecto y 1,000 es muchos. Y aquí mismo en el versículo 9, Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, dice, después miré y había una muchedumbre imposible, una muchedumbre inmensa. Después, Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. La vestidura blanca significa la purificación. Y las palmas en las manos es que están en victoria, victoriosos. Ahora vamos al versículo 13, Apocalipsis capítulo 7, versículo 13. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió, estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Entonces, los que han logrado la purificación, los que han logrado la santidad y ya ahora gozan de la presencia de Dios, de la Jerusalén celestial. 1 Corintios capítulo 2 del versículo 8 a 9 dice que es algo hermoso que ni el ojo miró, ni el oído escuchó, ni la mente humana imaginó. Eso es lo que Dios tiene preparado para todos cuantos nos esforzamos en vivir en gracia de Dios, en alcanzar las bienaventuranzas para cuando el Señor nos llame de este mundo pasajero, que podamos gozar en la Jerusalén celestial, en la tierra del Dios vivo, en el cielo. Amén. Por esta razón es que nosotros los cristianos católicos veneramos a los santos y pedimos a ellos que interceda. Interceder es rogar. Ya les mostré muchos pasajes bíblicos
donde el pueblo viene para que, por ejemplo, Moisés interceda por ellos. El pueblo no va nunca directamente a Dios, como muchos así lo suponen. Desde el Antiguo Testamento, Dios siempre se comunica, por ejemplo, a través de Abraham, a través de Moisés, Moisés y Aarón, para que ellos lleven su mensaje a su pueblo. Luego a través de los jueces, a través de los reyes, a través de los profetas. Entonces Dios siempre se comunica con ellos para que ellos lleven el mensaje al pueblo. Ahora en el Nuevo Testamento tenemos a los embajadores de nuestro Señor Jesucristo, que son los sacerdotes a manera de Melquisedec, los quienes Jesús instituyó en la última cena. Entonces, y un ejemplo más de intercesión, miren, en Juan capítulo 2 del versículo 1 al 11, la Virgen María intercede, ella ruega por la necesidad de aquellas personas en la boda que se les había acabado el vino. Entonces ella ve esa necesidad y viene y le presenta a Jesús. Y aunque Jesús no, dice Jesús, no es mi hora, y aunque no era su hora, Jesús convierte el agua en vino. ¿Gracias a quién? Gracias a la Virgen María, a la Santísima Virgen María. Por eso la veneración a la Virgen Santísima se llama hiperdulía. O sea, a los santos se llama dulía, a la Virgen María hiperdulía. Es una veneración más especial como la madre de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Amén. Gracias a cada uno de ustedes por participar de la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Es que el Señor permita que, como dicen Colosenses capítulo 3 del 15 al 17, que la paz de Cristo habite en nuestros corazones, que la palabra de nuestro Señor Jesucristo habite en cada uno de nosotros con toda su riqueza, y que todo lo que hagamos sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios, como dice Filipenses capítulo 1 versículo 11. Les invito a que le den suscribir a este su canal de evangelización. Denle compartir. Los quiero mucho. Los espero el día de mañana, si Dios permite, a través de este canal de evangelización, para seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios, que en Hebreos capítulo 4, versículo del 12 a 13 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos llega hasta los tuétanos, que no hay nada ni nadie que ella pueda resistírsela. Todo está descubierto ante Dios, a quien todos hemos de dar cuenta. Como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja. Me llamo Carlos Pauta y gracias por participar de la meditación del Evangelio del día.